Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora en que usted esté escuchando esta programación. Es un gozo para nosotros y en especial los ángeles en el cielo, como Jesús mismo, se alegran porque compartimos la palabra con otros. Y de esa manera, tanto ustedes como yo, abrimos nuestro entendimiento para poder captar las cosas que sucedieron después que Jesús resucitó. Verdaderamente podemos nombrar a eso el inicio del nacimiento de una nueva iglesia. Una nueva iglesia que guarda los mandamientos, como siempre, ¿verdad? Entonces, todos estos cambios después que Jesús resucitó son esenciales que nosotros los volvamos a recordar, porque garantizamos de esa manera que el mundo iba a dar un cambio. Se le iba a dar la santa palabra que le conociera el mundo entero. Y así sucedió hasta la fecha. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas centurias han pasado? Y el examen que nos hacemos es, ¿conocemos a Cristo? Muchos decimos que sí. Vamos a tratar de hacer un esbozo cuando Dios proporcionó el momento para que su Hijo dejara el Evangelio en esta tierra. Antes de continuar, vamos a tener una oración. Oh bendito y santo Padre que está en los cielos, qué gozo es poder compartir la palabra con los hermanos, con el mundo. Estamos en tiempos peligrosos en el sentido de que el enemigo hoy más que nunca quiere arrebatarnos la salvación eterna. Por eso necesitamos hacer una apertura más en nuestra mente y comprender algunas cosas que nos van a servir como base para la entrada al reino de los cielos. Gracias por todo. El amor de Jesús es el mismo Cristo, sea con nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En aquel tiempo, en el momento de la resurrección, esa noche que siguió la resurrección de Jesús, Cristo sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Y para tener una comprobación más clara, ¿qué nos dice San Juan 20, versículos 21 y 22? Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros,
Y como éste envió al Padre, así también yo os envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué momento más especial fue aquel. Sopló y les llegó el Espíritu Santo. Porque ellos necesitaban la ayuda idónea, que era Cristo Jesús, dejándole su Espíritu Santo. Para comprender un poco los siglos de la profecía mesiánica, nos dice el Espíritu Profecía, cuando hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces tendréis conocimiento de la palabra. Entonces comprenderán, y hoy lo comprendemos nosotros, más los gozos de la salvación de lo que han sabido en toda la vida. Y esa misma noche comenzó a abrirles el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si no, revíselo, lo dice Lucas, capítulo 24. Durante esos siguientes 40 días Jesús dio a conocer a los apóstoles la gran comisión. Entrar en ellos que les quedaba algo que había que hacer por el mundo. Y fue de tal manera tan impresionante, tan grande, que sigue todavía impresionando al mundo cuando nosotros nos lanzamos a dar el mensaje de la salvación. En la Biblia, hermanos y amigos, encontramos verdaderamente 4 versiones de la Gran Comisión. Podemos decir que la mayoría en la que se encuentra Mateo 28, o el mandato de ir y qué, y hacer que discípulos. Ese es el trabajo nuestro, el trabajo que usted y yo debemos de estar haciendo. Pero vislumbramos un cuadro más completo cuando incluimos las otras 3. La noche que siguió a la resurrección, la comisión fue proclamar el perdón de qué? De pecados. Y lo primero no fue ir, sino a quedarse en la ciudad hasta que fuesen investidos del poder desde lo alto. No tenían que salir. Dios, con su Hijo, todo lo tenía bien planificado. En cambio, continuamos viendo la segunda y la tercera oportunidad, fueron durante su reunión en Galilea. Unos días después, Cristo aquí enfatizó la necesidad de que ellos fueran por todo el mundo y predicasen el Evangelio a toda criatura. Lo dice Marcos 16:15. Vamos a verlo. Marcos 16:15. Dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y hacerlos que discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que hoy hacemos. Enseñándoles, ¿qué les puedo decir? Que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Está registrado en la Biblia, en Mateo 28. La última vez que se registra la Gran Comisión es justo antes del momento de la ascensión de Cristo del Monte de los Olivos hacia el cielo. Hermanos, y el énfasis ahora es esperar, no ir todavía. No ir todavía. Voy a recordarles algo. Verdaderamente nos interesa saberlo. Está en el libro de Hechos,
capítulo 1. Miren qué interesante. En el libro de Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Versículos del 4 al 8. Y dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y no les falló. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Y dice finalmente el 8: pero recibiréis, ¿qué más querían? Imagínense, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante, ¿verdad? Interesante. Entonces, en cuanto veamos un cuadro completo de la gran comisión que les estaba dando, incluye los mandatos de quedarse, de ir y esperar un poco, así como también que podemos explicar que también es un espectro de objetivos más amplios de lo que esperaban hacer. Una de las cosas era lo que hoy se nos dice a nosotros: predicar el Evangelio y el perdón de pecados, hacer discípulos y me seréis testigos. Pero aunque Jesús dedicó 40 días a explicar estas ideas a los discípulos, porque ya lo mencionamos anteriormente, habían algunas cosas que todavía les faltaban. Entonces, caigamos en la razón más clara, que es como pregunta, digamos, la segunda venida o la venida del Espíritu Santo. Volvamos un poquito a repasar el texto de los Hechos, capítulo 1. Durante varias semanas, Cristo habló profusamente de la necesidad que ellos tenían de compartir el Evangelio con el mundo, como hoy estamos tratando de hacer con la ayuda de Dios. Y enfatizó que para hacerlo, les dijo Jesús, en forma eficiente, necesitarían ¿el qué? ¿Qué necesitamos de fuerza? El Espíritu Santo, si no nos vamos a quedar neófitos. Nosotros necesitamos hoy como ellos lo necesitaron en aquel momento. Las últimas palabras que se oyeron decir antes de ir al Monte de los Olivos, les señalaban la necesidad de que ellos tenían de esperar en Jerusalén hasta que recibieran la plenitud del Espíritu Santo. Incluso les aseguró que serían bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Ellos lo creyeron, claro está. Pero la respuesta de los discípulos demuestra que creían, pero no entendieron para nada lo que Cristo les decía. En vez de preguntar por el Espíritu Santo o por la testificación, preguntaron si en ese momento, fíjense bien, si en ese momento su reino sería restaurado. Ellos querían ver a Jesús como rey. Ya Jesús les había declarado, sin rodeos, que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal. Pero se les hacía difícil desviar sus pensamientos hacia ideas nuevas, porque estaban, lo que dije al principio, neófitos de un montón de cosas. Pero no sabían que al recibir el Espíritu Santo les iba a revelar muchas cosas. Entonces la respuesta de Jesús es interesante, lo que aquí acabamos de comentar. Él les contestó que no se preocuparan por los tiempos o las sazones
que el Padre puso en una sola potestad. Esto ya lo vimos en Hechos 1. Esto nos recuerda la ocasión en que les habló acerca de las señales de su regreso y del hecho de que el día y la hora nadie sabe cuándo volvía, sino solamente el Padre. Y hoy estamos viviendo ese momento. No sabemos el día y la hora. La gente especula con fechas y cosas. No digamos fechas. Pero que está cerca, está cerca. Donde les dijo, velad, pues, velad. Nos dice ahora, velen. Porque no sabrán exactamente cuándo vendrá el Señor. Mateo 24 lo dice. Mateo 24 lo expresa muy claramente. Que es para que entendamos, es profético el salmo. Perdón, la lectura del Mateo 24, capítulo. Este intercambio resuena en la actualidad en muchos adventistas del séptimo día y personas del mundo que han leído, han escuchado. Para nosotros los adventistas desde 1844, multitudes han quedado fascinadas con la posible fecha del regreso de Cristo. Siempre han sido muy populares los libros que revelan las últimas reflexiones sobre interpretación de los tiempos. Es el conflicto de los siglos, es uno de ellos. Y las conferencias sobre el tema han tenido mucha asistencia en muchos lugares, aún personas que no son adventistas, porque viven interesados. Hay dos razones por las que Jesús vendrá muy pronto. Probablemente se convertiría instantáneamente en un éxito de ventas si la gente supiera el tiempo. Hace unos años que un hombre sincero que amaba el estudio del espíritu de profecía y de la Biblia estaba convencido de que Cristo vendría alrededor del año 2003 y hasta le pusieron fecha, 15 de mayo. Un poco antes decían. Se basaban en una exégesis dudosa del Antiguo Testamento. Pero eso no importa. Estaba persuadido ya de que eso no iba a suceder. Pero la gente lo cree. La expectación. Según el que dijo estas cosas, dijo, yo seré responsable de estas cosas. Pero no se imaginaba que muchas almas se dañan porque adoptaron una postura de que comenzaban a advertir a los demás dentro de una esfera de influencia, diciendo fechas. Eso está como cuando al niño se le dice, cuando regresen, hijo, le voy a traer un chocolatillo. Él anda diciéndole a todo el mundo, mi papá me va a traer un chocolatillo y cuando regrese del trabajo. Ay, si el papá no le trae el chocolatillo, se va a revolver este niño. Estaban tan convencidos en la predicación de que este caso de fecha estaba ocurriendo. Fue un error. Esto de las fechas se ha venido utilizando mucho, poniendo fechas. Entonces, todos tenemos, pareciera, mucho énfasis en la venida de Cristo Jesús. Yo lo tengo, como lo puede tener usted y muchos millones de personas más. Y con razón, después de todo, nosotros como adventistas, que esperamos seguro el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero observemos que este no fue el énfasis de Cristo durante las últimas semanas de sus discípulos. Recuerden que estamos trayendo una trayectoria desde que Cristo partió de la tierra. Ese énfasis fue esperar la concesión del Espíritu, con el fin de tener poder ¿para qué? Para testificar. Pero Cristo no iba a quedar rigiendo nada en esta tierra
más que su espíritu que nos dejaba. Entonces, digamos así, Cristo está mucho más interesado en nuestra actitud ante el regreso de lo que nosotros debiéramos estarlo en el tiempo de su regreso. Usted no esté pensando que viene pasado mañana, viene mañana, no, está pronto por venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Prepararse espiritualmente. La venida del Espíritu a nuestra vida procede, digámoslo así, al regreso del Señor a este mundo, porque va a venir a traernos. Y el bautismo del Espíritu es necesario para su venida. ¿Por qué? Se pregunta usted, ¿por qué el Espíritu es el único que puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Pero el Espíritu, sorprendentemente, no es enviado al mundo, sino que es enviado a la iglesia, al conjunto de personas. Pero aquellas que estén preparadas cuando la obra a través de la iglesia se haga, entonces el mundo es llevado a Jesús. Le dice, aquí están las almas que evangelizamos. Juan el Bautista, que fue un hombre, ya lo sabemos, lo que hemos estudiado esa parte, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Lo dice Lucas. Dio una promesa maravillosa y dijo, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento de pecado. Pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Mateo, miremos Mateo 3:11. Mateo 3:11. Dice Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua, dijo Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu es fuego consumidor. Dios habla tan en serio de nuestra necesidad del bautismo del Espíritu, que les digo esto, que es la única promesa que se menciona en los 4 evangelios. Esa promesa se menciona en los 4 evangelios. No se brinda tanta preeminencia a ninguna otra promesa en el Nuevo Testamento. Incluso la última mensajera de Dios le concedió suma importancia. Afortunadamente los discípulos decidieron obedecer. Esperaron en Jerusalén hasta el cumplimiento de la promesa. Porque este mensaje había que llevarlo al mundo entero y hasta la fecha, cuántas centurias, como dijimos al principio, han pasado y nosotros estamos hablando de esto porque recibimos este mensaje santo. O sea, no se quedaron específicamente por 10 días, es decir, se quedaron todo el tiempo necesario hasta que el Espíritu viniera. O sea, no se disgregaron, no se separaron, fueron al aposento alto, recuerden todo. Lo que aunque ellos no lo supieron, de entrada fue apenas 10 días después. Y miren lo que sigue, vea usted cómo sigue la cosa. ¿Haremos lo mismo hoy nosotros? ¿Qué ocasionó el Pentecostés? Vamos a ver. Me gustaría que se tomara el tiempo de leer cuidadosamente el capítulo titulado Pentecostés de Elena G. de White. El libro de los Hechos de los Apóstoles hay una lectura cuidadosa que revela descripciones maravillosas sobre cómo los discípulos pasaron juntos ese tiempo. Aquí produciremos un pasaje de ese capítulo. Dice así, vamos a leérselo.
Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron, dice la lectura, sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte. Entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria, nos dice la lectura, verdades que habían olvidado. Qué interesante, las verdades que habían olvidado que ya Jesús se las había puesto en la mente. Jesús se las había puesto en la mente. Y las repetían unos a otros. Pasó delante de ellos, dice el escrito, una escena tras otra de su maravillosa vida. Meditaban en su vida pura y santa. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor. No pierdan de vista esto, sigamos para el escrito leyéndolo bien correctamente, sigamos. La profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que tenían, que ellos sentían por haberlo apenado con palabras o actos de incredulidad, por su misma ignorancia lo hacían, ¿verdad? Esto ya es mío, por la misma ignorancia. Continuemos la lectura. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Aquí los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres, para poderles dar el mensaje, porque muchos de ellos eran personas obreros, y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores. ¿A quién? A Cristo. Entonces, el poder del Espíritu Santo les iba a dar este don. Cristo, entonces, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano a ellos. Estaban abrumados, dice la sierva del Señor, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo. Demandaban el poder que Cristo había prometido. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu Santo con una plenitud que alcanzó a todo corazón. Claro, esas palabras que ellos mencionaron estaban cargadas con el Espíritu de Dios. No eran de cualquiera. Por eso uno, antes de venir a predicar, hay que orar. No se puede lanzar así nomás, pidiendo que el Espíritu Santo sea el que intervenga en la mente del que esté escuchando y de uno mismo, porque es para evangelizar de uno mismo. Y bajo la influencia del Espíritu, entonces las palabras de arrepentimiento y confesión, dice, se mezclaban con cantos y alabanzas por el perdón de los pecados. Estaban extasiados de asombro los apóstoles que clamaron: en esto consiste el amor. Se asieron del don impartido de Dios. ¿Qué siguió? Miles de personas se convirtieron en un día. Recordemos cuando Pedro predicó, 3,000 se bautizaron ese día. En una predicación de minutos, 15, 20 minutos. Había poder. Hoy necesitamos ese poder espiritualmente, por eso tenemos que buscar esa situación. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha experimentado algo así? Esto es lo que ocasionó el Pentecostés y lo va a volver a hacer ahora. Esto es lo que hacía falta. La lluvia tardía no nos ha llegado todavía. Está a punto de caer, pero necesitan corazones receptivos, mente receptiva, pues cuando decimos corazón es mente. Lo primero que viene a la mente es el hecho, hermanos y amigos, de que no se centraron tanto en el Espíritu Santo, no se centraron tanto en el Espíritu Santo como en Jesús mismo. Recordaban y se repetían
unos a otros las palabras de Jesús. Interesante, ¿verdad? Ellos querían tener un carácter como el de Jesús y las obras que hacía Jesús. Estos hombres meditaban en quién eran realmente y en el legado que les dejó. Lo segundo es que esto lo llevó de tener un amor más abierto hacia Él. Y entre hermanos también se amaban. Lo cual hizo que resolvieran compartiendo con los demás la palabra de Dios. Y hay una cosa más. Pero primero, permítame hacer un resumen de estas páginas. Algo que les resultará útil siempre y cuando decida reunirse con otros. ¿Para qué? Para buscar el derramamiento del Espíritu Santo. Tomemos nota de la naturaleza clara y sencilla de lo que ellos hicieron. Aquí, nada de egoísmo y no al yo. Mire lo que dice la sierva del Señor. Se reunieron para estar esperando la promesa. 1. Siguiente. Humillaron su corazón, como verdadero arrepentimiento. Confesaron su incredulidad. Recordaron las palabras de Jesús relacionadas con su sacrificio, porque fue un sacrificio que hizo dar su vida por nosotros. Se repetían unos a otros las verdades que recordaban. Meditaron en la vida santa de Cristo. Vieron que Él era un hombre de Dios. Resolvieron compartir a Jesús con el mundo. Oraron con intenso fervor a fin de guiar a los pecadores a Cristo. Interesante, ¿verdad? Continuemos. Dejaron de lado las diferencias y se unieron en comunión con Él, con los hermanos. Alabaron a Jesús con cánticos por los pecados perdonados. ¿Quién no va a estar contento por eso? Contemplaron con asombro el amor de Dios. Era increíble. Ellos no habían notado cuánto amor que dio Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Finalmente, el último punto, se aferraron del don impartido por Jesús mismo. Aquí hay algo que llama la atención, es la unidad que formó en ellos. ¿Pero qué? El Espíritu Santo estaba trabajando en ellos. Hoy nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pocos dudan hoy del valor de la oración y de la meditación de Jesús. Hay que orar en el nombre de Jesús, porque Él es el que está intercediendo entre el Padre. Él iba al Padre directamente cuando estaba en la tierra, pero nosotros tenemos que ir a Jesús para que Él intervenga con su Padre. Se nos dice claramente entonces, hermanos, que sería bueno que lo hiciéramos todos los días durante 1 hora. Pero lo que nos falta especialmente en nosotros es el factor de la unidad. No la hemos logrado. La oración en grupo, el ir en busca de Dios, nunca reemplazarán la necesidad de nuestro tiempo. Es un tiempo personal, diario con Jesús, que tenemos que pasar con Él. No es que solo eso va a ser. Tiene que buscar otros momentos para orar. Las oraciones flechas, les digo yo. Llamemos oraciones cortas y seguimos caminando, vamos conduciendo, lo que sea. ¿Y de qué es? Quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿De qué es nuestro hablar con las personas? ¿Hablamos de deportes? ¿Hablamos de mujeres? ¿Hablamos de negocios? Sí, en su trabajo hable de negocios, pero también mencione a Jesús. Para que la gente escuche que hay alguien que interviene por nosotros. Pero solo cuando decimos hacer esto en grupo, estaremos actuando en serio en cuanto a un cambio radical en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia.
dentro del círculo ártico en Rusia, se sitúa una ciudad petrolera llamada Musmarak. Es un lugar miserable, donde los inviernos duran la mayor parte del año. Es cruel. Ustedes saben, las estepas rusas, es algo horrible. A mediados de la década, puedo decir, de 1990, había allí una pequeña iglesia adventista, el séptimo día, ya moribunda, con unos cuantos miembros, como eran 22 miembros según la historia, lo que relata en un libro. Pero como allí no llega nadie, a menos que sea impredecible, la tasa de deserción era severa. Se formaban las iglesias y se desparramaban al tiempo. Eran hombres que trabajaban en las plataformas petroleras. Quiero que pongamos atención a esta historia, a este ejemplo que les estoy poniendo, que es real. Esta gente, estos adventistas, tomaron conciencia y concluyeron que estaban destinados a morir ahí, a menos que ocurriera algo radical. ¿Pero qué hacer?, decían ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se puede compartir el evangelio en un lugar con estas características, lleno de nieve, con poca gente, apáticos? Entonces decidieron no pensar en las circunstancias, sino en el Señor Jesús. Mire qué valientes estos hombres. Comenzaron a orar por el Espíritu Santo. Querían que se derramara. Entregaron su vida en total consagración a Jesús. Pero en medio, podemos decir, de la tundra helada, yo les dije que es Rusia, la estepa rusa, necesitaban de estímulo y comprensión. Así que propusieron una idea. Mire la idea, ponga atención. Todas las heladas mañanas, no le digamos heladas, gélidas, porque había nieve, a las 6, los 7 hombres se reunían en un club que le vamos a llamar Walrus. No sé qué se quiera decir, Walrus. Oiga bien lo que le voy a decir. Se quitaban toda la ropa, menos su ropa interior. Caminaban sobre el lago helado, estaba congelado, hasta un determinado agujero que lo ocupaban para pescar. ¿Sabe lo que hacían esta gente? Se sumergían en el agujero como una penitencia. Se sumergían en el agujero, uno tras de otro se metían. Luego se arrodillaban alrededor del agujero, colocando sus brazos sobre los hombros unos con otros para hacer un anillo. Oraban fervientemente rogando que el fuego del Espíritu Santo se derritiera en su corazón, con un amor por esas almas que se estaban perdiendo en aquel lugar. Parece que fuera esta una conducta, digamos la palabra, excéntrica totalmente. Usted y yo no lo haríamos. Quizás no lo haríamos. Quizás se pregunte, ¿no podrían haberse reunido para orar en la sala de algún lugar distinto, junto a una chimenea donde tuvieran calor, y orar y clamar por el Espíritu Santo? Quizás eso es lo que casi todos hubiésemos hecho. Pero los hombres de Musmarak, estos rusos, amaban tanto a Jesús, querían asumir un compromiso ante Dios. Esa zambullida que hacían diaria, no era de vez en cuando, era diaria, en unas aguas tan gélidas. Ese era su compromiso de que estarían preparados a fin de conducir a la gente a las aguas del bautismo. Cada día, sin importar tiempo, lluvia, nieve o hielo. No esperaban hasta que el verano ya apareciera para recibir, no, el Espíritu de Dios. No, ellos no esperaban nada.
Su rutina diaria era asumir el compromiso ante los demás en el servicio hacia Dios. Pero escuchen bien, sucedió algo, y no solo una cosa, sucedió de todo. Dentro del año de esa práctica, llevaron a 80 personas a las aguas del bautismo. ¿Escuchó eso? Dentro del año de esa práctica que ellos estuvieron zambulléndose como una penitencia, llevaron a 80 personas a las aguas del bautismo, un 1000% de la tasa de crecimiento de lo que ellos tenían. 7 personas eran nada más. Durante los años siguientes, hermanos y amigos, la iglesia instaló al menos 6 iglesias más en la zona, pequeñas, pero instalaron 6 iglesias más. Y este es un lugar donde hay más botellas de vodka que gente, porque esa gente toma vodka en cantidad. Pero no le estoy diciendo que los feligreses estaban tomando el vodka, sino que era un lugar pervertido y se convirtió en un lugar distinto, totalmente distinto. Entonces la ausencia del Espíritu Santo es lo que hace tan importante el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talentos, podemos ser elocuentes, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, no se conmoverá a ningún corazón, en ningún pecador será ganado para Cristo. ¿Ven lo que pasa hoy en día en nuestras iglesias? No, si hay iglesias que, no estoy hablando mal de ellas, bautizan un montón de gente, pero no tienen el Espíritu en su corazón. Entonces necesitamos, por otro lado, relacionar a estas personas con Cristo y mostrarles los dones del Espíritu que nos quiere dar, que son nuestros. Los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrían un poder para poder hablar a los otros corazones y convertir muchas almas. Sí, usted me dirá, pero hay iglesias que tienen miles, que se congregan miles, hasta 20,000 personas. ¿Qué corazón tienen? ¿Conocen el Espíritu Santo? Dicen que sí, porque hacen una serie de cosas. No quiero hablar de eso, ¿verdad? Dios les convierte en instrumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo. Voy a decirles algo más. La manera en que nació la iglesia primitiva fue la misma en que nació un niño. ¿Cómo nació Jesús? ¿En un hospital de primera? No, en un humilde pesebre. Entonces es necesario que 2 se conviertan en uno al fin de producir a otro. Esto constituye la primera premisa para la vida de una iglesia. Hay que tener esa unidad. Por eso se le concede tanto énfasis a los hechos, al permanecer unánimes. ¿Sabían ustedes que también quiero decirles, para el que no sabe, que el libro de los Hechos es el libro que ha quedado inconcluso en la Biblia? Vean el capítulo final, al final está inconcluso. Pronto se va a terminar de llenar el libro de los Hechos. Miren el libro de los Hechos, vamos a hacer una comparación. Miren el libro de los Hechos 1:14. 1:14. Y nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora mire lo que dice el capítulo 4,
4:32, sí, 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. ¿Tenían todas las cosas en qué? En común. Miremos que nos dice ahí cerquita el capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos, ¿qué? Unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes. Bueno, este es un concepto eterno que los cristianos no lo queremos llevar en mente. Por eso les digo, si ustedes ven el libro de los Hechos, está inconcluso todavía. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios es tres personas? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Este no es el lugar para analizar asuntos, ¿qué puedo decir? La palabra imponderables, como la naturaleza de la Trinidad. No es para eso. Pero podríamos aprender de nosotros mismos, contemplando a la deidad. Porque Dios es, ¿qué? Amor. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Y el amor no puede convertirse en realidad a menos que se comparta con los demás. Entonces tiene sentido que Dios sea uno en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Personas que practican y expresan el amor perfecto, con humildad perfecta. Usted tiene el Espíritu Santo, es así. Tiene que ser humilde. Y va a llegar con esa humildad a tener la perfección, pero sin quererse engreídamente. Hermanos, no se puede no amar a nadie ni a nada. Y aún suponer que uno ama a otro, sin sea verdad sincero. El amor existe porque hay alguien para amar. Como yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi familia. ¿Quién me lo enseñó? La palabra de Dios. Yo los quería, pero no los amaba todavía. Amar es darlo todo. De modo que Dios siempre ha sido tres personas. En otra ocasión vamos a hablar más a fondo de esto. Para amarse entre sí, antes de que hubiese alguna criatura para amar, es necesario que existe el amor hacia Dios. Nosotros cuando leemos en la Biblia acerca de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descubrimos, ¿saben qué? Que cada uno de ellos siempre está buscando dar honor y presencia al otro. No hay egoísmo. Por parte de Dios no hay egoísmo. Primero piensan en el otro, luego en el otro, y el Espíritu Santo termina de exaltar a Jesús. Y Jesús exalta ¿a quién? Al Padre. Tal vez lo ven un poco raro lo que le estoy diciendo. Y el Padre exalta al Espíritu Santo. Hermanos, ellos fueron primera comunidad en el mundo. Por lo tanto, cuando Dios creó a la humanidad, no podría haberse hecho, de otra manera. Si no, estudie la historia de la creación. Estúdielo en Génesis. Hermanos, tenemos la gran promesa de Dios. Esto hace sentido. ¿Por qué? Porque proviene de la mano de un Dios perfecto y amante. Sin embargo, hay algo que no es bueno, aunque forma parte de la creación. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea.
caso fue la mujer. En este caso también, hoy en día vivimos en una comunidad, porque en aquel tiempo solo eran Adán y Eva. Hoy somos una comunidad. Nuestros hogares deben de ser un nido de amor, de gozo, para llevar una vida idónea, recta. Y así el Espíritu Santo estará con nosotros hoy y siempre. Que hayan comprendido, hermanos, como nos hayamos gozado ustedes y yo, en tener un conocimiento más fuerte. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la luz necesaria cada día, que estudiemos todo día la palabra de Dios y que recordemos que alguien murió por nosotros. Cristo Jesús lo dio todo y nos dejó su Espíritu Santo acá, con las tres divinas personas. Bendiciones a todos y continuaremos llevando el mensaje que nos convertirá en verdaderos siervos de Dios. Amén. Amén.